tu cabeza una vez más. Encenderé tu lámpara, nadie la apagará. Levantaré tu cabeza una vez más. Encenderé tu lámpara y nadie la apagará, porque mi mano contigo está y nadie la detendrá. Pueden caer 1000 y 10.000 y a ti nada te tocará. Levantaré tu cabeza una vez más. Encenderé tu lámpara y nadie la apagará. Levantaré tu cabeza una vez más. Encenderé tu lámpara y nadie, porque mi mano contigo está y nadie la detendrá. Pueden caer 1000 y 10.000 y a ti nada te tocará, porque mi mano contigo está. Y nadie la apagará. Levantaré tu cabeza una vez más. Encenderé tu lámpara y nadie la apagará, porque mi mano contigo está y nadie la detendrá. Pueden caer 1000 y 10.000 y a ti nada te tocará, porque mi mano contigo está. Levantaré tu cabeza una vez más. Encenderé tu lámpara y nadie la apagará. Levantaré tu cabeza una vez más. Encenderé tu lámpara y nadie la apagará, porque mi mano contigo está y nadie la detendrá. Pueden caer 1000 y 10.000 y a ti nada te tocará, porque mi mano contigo está. Si como a la plata me buscaré, si como el oro me buscaré, si te humillaré y me buscaré, de cierto os digo, me hallaré. Si me amarás como amas tus caminos, si te humillaré y me buscaré, de cierto
os digo, me hallaré. Y antes que estés hablando, yo te habré escuchado. Antes que estés llamando, te habré respondido. Es que no te has dado cuenta que separado de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Buscadme y me hallaré. Buscadme y viviré. Buscadme y me hallaré. Buscadme y viviré. Buscadme y me hallaré. Buscadme y viviré. Te adoramos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Extendemos nuestros brazos para glorificarte, nuestra alma, nuestro espíritu. Te damos todo loor, honra, gloria y alabanza. Todo lo que tú, Padre eterno, quieras con nosotros. Habla, porque tus siervos oyen. Esta reunión de líderes, Señor, esta reunión que queremos salir de este lugar edificado para edificar, discipulado para formar discípulos, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Ato todo espíritu del mal, toda oposición diabólica, en el nombre de Jesucristo lo echo fuera por la palabra de Dios, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Saco todo lo que oprime las vidas, la mente y los corazones. Deshago toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad mentirosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, te ordeno que te vayas en el maravilloso nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas ahora. En el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, porque tuya es la gloria a Dios, tuya es la honra a Dios, tuya es la alabanza a Dios. A ti te glorificamos, te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, porque tú eres santo, porque tú vives por los siglos de los siglos, porque creemos en tu bondad, creemos en los ministerios que tú nos das, Padre, creemos en todas las cosas que quieres darnos, creemos que el mundo está bajo el maligno, Dios. Queremos ir como una luz, Padre, para llevarles a ellos en el maravilloso nombre de Jesucristo, porque tuya es la gloria, la honra, la alabanza, Dios. Ministralo, Dios. Levántanos para tu gloria en el maravilloso nombre de Jesucristo, por siempre y para siempre, Dios. Abrimos, Padre eterno, este seminario, Padre. Bendecimos estos 3 días para tu gloria. Este día viernes, sábado y domingo de Pascua, incluyendo la Santa Cena del domingo, Dios, para tu gloria. Sea tu palabra, Padre, sea tu unción, sea tu gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque te amamos, Dios. Te amamos, Dios, adórale, adórale. Te amamos, Dios. Te amamos, Rey, te amamos. En tus manos estamos, encomendados en tus manos, Dios. Porque te amo, Dios. Porque te amo, Dios. Porque la gloria es tuya, porque la alabanza es tuya. Sea la bendición para cada hombre, cada mujer, en el nombre de Jesucristo. Sea la bendición, Dios. Bendícelo, 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 Dios, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Los que han venido de tan lejos, Dios, quítale, Padre eterno, todo cansancio. Dale fuerza, fortaleza, oído, Padre. Dale gozo, derrama de tu Espíritu Santo en este seminario. Sea para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Ven, 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 Espíritu Santo, llénanos para tu gloria. Llénanos para tu gloria, Espíritu Santo de Dios. Y bendícenos y llénanos para tu gloria.
gloria, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te en momentos así levanto mi voz, levanto mi ser, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi ser, levanto mi canto a Él. Cuánto te amo, cuánto te amo, Dios, cuánto te cuánto te cuánto te cuánto te amo, te amo, Dios. Cuánto te cuánto te cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, te amo, Dios. Cuánto te cuánto te cuánto te amo, te amo, Dios. Cuánto te
amo, Dios, cuánto te amo, te amo, Dios. En la belleza de tu creación veo tu gloria y majestad. En la dulzura de tu mirar veo que me amas de verdad. En tu presencia siento la fuerza pura y tierna de tu amor. Tú eres el santo, puro y blanco, Padre celestial. En la belleza de tu creación veo tu gloria y majestad. En la historia de esa cruz veo que me amas de verdad. En tu palabra hay una luz que brilla y brilla sin cesar. Eres la luz que me guiará por siempre hasta el final. Te alabaré porque eres grande y poderoso, Dios de amor. Porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios eterno, Dios del cielo. Te alabaré, porque eres grande y poderoso, Dios de amor. Porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios de amor. Te alabaré, porque eres grande y poderoso, Dios de amor. Porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios eterno, Dios del cielo. Te alabaré, porque eres grande y poderoso, Dios de amor. Porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios de amor. Te alabaré, porque eres grande y poderoso, Dios de amor. Porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios eterno, Dios del cielo. Te alabaré, porque eres grande, porque eres digno
y alaba, Dios eterno, Dios del cielo, te alabaré. Mi alma te alaba. Porque eres grande y poderoso, Dios de amor, porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios eterno, Dios del cielo, te alabaré. Porque eres grande y poderoso, Dios de amor, porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios de amor. Porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios eterno, Dios del cielo, te alabaré. Porque eres grande y poderoso, Dios de amor, porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios eterno, Dios del cielo. Gloria a Jesucristo. Le invito que en este momento, si usted puede, dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria, honra y alabanza al que se la merece, al que dio la vida por usted y por mí, al que llena los corazones, al que cambia las vidas, al que restaura, al que libera, al que llena, al que te guarda. Jesucristo es su nombre, más fuerte que es para Él. El Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios todopoderoso, el que te convocó, el que te convocó. El que dijo, heme aquí. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para levantarte, yo estoy para fortalecerse. El que te levantó de los muertos para que viva. El que nos sacó del pozo cenagoso. El que fortaleció nuestros huesos. El que cambió nuestra forma de vivir. A Él sea toda la gloria, toda la honra. A Él sea toda la alabanza. El Dios Todopoderoso, el que te convocó, está aquí para llenarte, para fortalecerte, para guiarte. Para que caminemos por los caminos que Él quiere que andemos. El Dios Todopoderoso, Él está aquí. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre.
por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios de amor, porque Gloria a Él. Digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios eterno, Dios del cielo. Te alabaré, porque eres grande y poderoso Dios de amor. Porque eres digno de alabanza y de loor. Mi alma te alaba, Dios de amor. Este seminario, SOEN 2009, y este título dado por el Señor, despertando a la visión, despertando a lo que Dios quiere que andemos. Y este despertar, el Señor nos ha convocado para algo muy especial. Nos ha convocado para que andemos y caminemos como Él quiere que andemos. Amén. Gloria a Dios. No se escucha el amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Así como estamos, les voy a presentar en breve los siervos que van a estar ministrando los distintos talleres. El sacerdocio nos va a estar ministrando el maestro y pastor Luis Fernando Vaca. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. El taller sobre casas de oración lo va a estar ministrando el supervisor mayor Víctor Villarreal. Gloria a Jesucristo. Más fuerte que es para Él. Gloria a Jesucristo. El taller de evangelización lo va a estar llevando adelante el diácono Pablo Díaz. Gloria a Jesucristo. El taller sobre misioneros lo va a estar llevando la copastora Olga de López. Gloria al Señor. El taller sobre liderazgo, la pastora Analía Ruiz de Cejas. El taller de liberación, el pastor Tomás Cejas. Gloria al Señor. Y la administración general la estará llevando el siervo Raúl Alberto Villarreal. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Y ya sin más preámbulos, invitamos al pastor Luis Fernando Vaca. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él nos va a estar ministrando sobre sacerdocio. Muy buenas tardes, muchas bendiciones para todos. Tome asiento en el nombre del Señor. Gracias damos a Dios por todas sus bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gracias damos al Señor porque Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios no nos amara, ¿qué sería de nosotros, no? A tal punto que dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
¿Cómo se puede amar de esa manera, no? Solamente Dios puede amar de esa manera. Gloria a Dios. Bueno, apenas estemos todos listos, vamos a comenzar a compartir algunas cositas muy importantes. Vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo, porque como dice la palabra de Dios, los días son malos. Y como dice también, creo que el libro de los Salmos, la vida del hombre, dice, corta y llena de sinsabores, ¿no? Por supuesto que eso es para el que está en el mundo, ¿no? Porque el que conoce al Señor de pronto le encuentra el sabor de la vida, el motivo y el porqué de que hemos venido al mundo, hemos venido a la tierra. Bueno, ¿todos listos? En el nombre de Jesucristo. Quería comenzar con un versículo que se lo menciono nada más, no le doy la cita, así no lo buscamos. Y dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio. Así dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí paramos. Partiendo de esta base, yo, Jehová, no cambio, dice la palabra de Dios. De pronto, cualquier estudiante de las Escrituras que comienza a investigar, a estudiar, encuentra de que una de las maneras más prácticas de entrar a conocer o absorber el conocimiento de la palabra es entender más o menos la estructura bíblica, ¿no? La división, Antiguo, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, y entre esos dos pactos ir dividiendo las distintas etapas en lo que se llaman dispensaciones, ¿no? O sea, momentos históricos en los cuales Dios iba tratando con la humanidad de una manera en especial. Y así vamos a pasar por varias dispensaciones que han tenido lugar a lo largo de la historia bíblica. Partiendo de la primera, que es la que conocemos como la dispensación edénica, ¿no? o del huerto del Edén, donde vamos a encontrar a Dios creando, a Dios por la palabra de su poder, dándole forma a una nueva forma de existencia, la existencia creada, la existencia material, ya que previo a eso habían sido creados los seres espirituales. Pero previo a los seres espirituales solo existía Dios. En la inmensidad de la eternidad era solamente Dios. Y la eternidad no se mide, no hay parámetro, no hay años, no hay límites. La eternidad fue siempre y seguirá siendo siempre. La eternidad no tuvo principio, la eternidad no tiene final. Eso justamente es lo que significa la palabra eterno. Dios existió eternamente, hasta que en un punto dado de la eternidad dijo Dios: voy a comenzar a crear otros seres. Y comenzó por los seres celestiales, los seres espirituales, y creó los ángeles, como nos enseña la Escritura, en distintas jerarquías. Creó querubines, serafines, arcángeles, ángeles, y cada uno de ellos con una función en el reino de los cielos. En el cielo nadie descansa. En el cielo hay una actividad permanente y cada uno tiene una función en el reino de los cielos. Cada ser angelical, en su rango, en su jerarquía, tiene una función específica.
Algunos sostienen el trono de Dios, otros son guardianes del trono de Dios, otros son los generales de Dios en cuanto a la actividad hacia afuera, en cuanto a la creación, otros son las huestes de Dios, y cada uno tiene una función. La palabra del Señor lo llama las estrellas, son las estrellas de Dios, las compara con los ángeles. Entonces Dios, después de crear los seres espirituales, comienza a crear la creación de otro tipo, una creación limitada, o sea, una creación no eterna, una creación con límite de existencia, con límite de tiempo. Porque por más que las montañas, por ejemplo, tengan siglos y milenios de existencia, sabemos de que son creación material que en algún momento llegaron a ser y en algún momento dejarán de ser. Y allí, después de que Dios crea toda la parte material, primero la parte inanimada, los cielos, las estrellas, los planetas, y dentro del planeta privilegiado, dentro del planeta escogido, crea la vida material. Forma todas las especies de plantas, las especies de animales, y luego como sello y corona de la creación, coloca al hombre, un ser creado a la imagen de Dios, una criatura inteligente. Y eso marcaba la diferencia con el resto de los seres que Dios había creado. Y marcaba también una diferencia con los ángeles, que aunque eran criaturas inteligentes, no tenían la posibilidad de ser redimidos, no tenían la posibilidad de enmendar un error. Dios crea al hombre poco menor que los ángeles, dice la palabra, y por lo tanto con la posibilidad de arrepentirse, con la posibilidad de cambiar de actitud. Y en su infinita sabiduría, Dios lo crea al hombre porque esperaba ciertas cosas del hombre y de la mujer, por cierto. En la grandeza de Dios, en la sabiduría de Dios, por el hecho de ser Dios, no deseaba solamente tener criaturas que lo adoraran porque es lo único que sabían hacer. Él no quería criaturas que lo adoraran porque no tenían otra opción. Él no quería criaturas que lo adoraran solamente porque habían sido creados para eso. Dios de pronto forma una criatura con la capacidad de decidir, con la capacidad de elegir y de voluntariamente decidir si quería o no adorar a Dios, con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces Dios crea al hombre, aún por supuesto a riesgo, digamos, de que el hombre se equivocara, lo crea con esa capacidad, la capacidad de elegir, porque en la magnífica presencia o presciencia de Dios, Él quería eso, criaturas inteligentes que voluntariamente decidieran amarle y servirle, no esclavos, no máquinas, seres inteligentes y libres. Entonces Dios pone en la creación al hombre, y para que el hombre pudiera elegir entre lo bueno y lo malo, tenía que haber bueno y tenía que haber malo. Dios le muestra al hombre todo lo bueno, los frutos del campo, los animales, la creación, todo lo bueno que le había creado. Le da un solo mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese fue el único mandamiento. Pero también le dijo: pero tened cuidado con esto. Pongo esto, no lo toques, no vaya, y sabemos que es el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Era necesario que hubiera la parte oscura, digamos, el mal, para que el hombre pudiera decidir. Allí comienza lo que es la primera dispensación, en el huerto del Edén, donde Dios, de pronto, bajo ciertas reglas, bajo cierta estructura, prueba a la humanidad cómo funcionaba bajo ese sistema. Todo hermoso, todo perfecto, todo santo, todo limpio, no había contaminación, no había pecado, no había ninguna cosa que enturbiara ni entorpeciera la creación de Dios. Dispensación del Edén. Pero el hombre, un ser libre,
con capacidad de elegir. Dios lo pone a prueba a su criatura, y como sabemos y vemos en la Escritura, la criatura perfecta, el primer hombre perfecto, falla en la primera ocasión, falla en la primera prueba, y con lo más elemental, con lo más básico, con la comida, en la tentación por la comida. Teniendo tanto, justamente lo prohibido elige. Después vienen las culpas y todo lo demás que ya conocemos, pero el hombre elige mal. Cuando el hombre elige mal, de pronto se termina o se cierra un momento, porque ya esa dispensación ya no podía funcionar como tal. Había que hacer un cambio. Tenía que cambiar porque cambió la esencia del ser humano. Ya no era un ser perfecto, ya era pecador. Y esa naturaleza pecadora se había apropiado de su naturaleza, y por lo tanto su inclinación natural de ahí para adelante iba a ser el pecado. Entonces Dios, de pronto, después de la caída, Dios habla con el hombre, lo expulsa del huerto, pero establece una nueva oportunidad. Dios le establece al hombre una nueva oportunidad, pero bajo otras condiciones diferentes. Ya no era todo tan sencillo. Ya la tierra, espinas y cardos te producirá. Con dolor darás a luz a tus hijos. Las fieras del campo comenzarán a ser feroces, los animales del campo feroces. La tierra ya no dará de sí, habrá que labrarla. Con el sudor ganarás el pan. Y una serie de cosas que entran a ser parte de la siguiente dispensación, después de la caída. Y así podemos seguir avanzando lo que viene después de la caída, hasta llegar a Noé, donde la maldad del hombre, del ser humano, se aumenta de tal manera que Dios ve que la raza caída que era el ser humano ya iba a ser una cosa muy difícil, que de manera global, que de manera general adoraran a Dios o cumplieran el propósito original para el cual fue creado el ser humano. El ser humano había sido creado para glorificar el nombre de Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios, para estar con Dios. Por eso era que Dios descendía todas las tardes para estar con el hombre en el huerto del Edén. Dios, después de la caída y de darle nuevamente la oportunidad a la humanidad, ve que tampoco el ser humano fue capaz de tomar la oportunidad de Dios. Porque aún en medio del pecado que produjo, por ejemplo, en la persona de Caín, que fue el primer homicida que llegó a matar a su hermano por celos, a pesar de estar en el peor, digamos, de los pecados, del homicidio, cuando establece la sentencia Dios sobre él, y Caín entra en el temor, porque cuando una persona está lejos de Dios, cuando una persona se siente desconectada de la gracia de Dios, cuando se siente desconectada de la cobertura de Dios, comienzan a jugar en sí otros sentimientos como el temor, la duda, la inseguridad y una serie de cosas más que pasaron por la mente y el corazón de Caín, que entró en el miedo de decir: pero ¿qué va a ser de mí ahora que soy expulsado de la tierra? Cualquiera que me encuentre me matará. Y la palabra dice que Dios, aún caído, a Caín le puso una señal para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Aún en su pecado estuvo la protección de Dios, porque había que cumplir, como dice, Dios no se vuelve atrás, el primer mandato: fructifica, multiplicaos. Dios no cambia. Lo que Dios ha ido estableciendo a través del tiempo no cambia en esencia. El hombre cambia y por lo tanto se ajusta o se adapta o tiene que hacerlo a los tiempos de Dios. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de Adán, el Dios de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de cualquiera de nosotros en este tiempo. Dios es el mismo. Entonces de pronto vamos pasando por otros momentos y vamos a ir acelerando. Pasamos por Noé, a causa de la maldad, Dios envía juicio, envía diluvio. Después, a través de la familia de Noé, ya no con toda la humanidad, sino con la familia escogida, comienza una nueva etapa de la humanidad sobre la tierra. La dispensación diluviana, o después del diluvio, donde la humanidad tiene una nueva oportunidad en la persona o en la familia de Noé.
Vemos que los tiempos siguen avanzando, pero a pesar de esa nueva oportunidad, el ser humano vuelve a caer. Y encontramos en el futuro Sodoma y Gomorra, encontramos en el futuro la perversión de los seres humanos, como la inclinación natural al pecado lo fue arrastrando y el ser humano vuelve a caer en el error y en el pecado. Entonces, de pronto, Dios, en su infinito amor, ya no, porque Él mismo se había comprometido con Noé a través del pacto del arco, de no volver a destruir la humanidad, a través de un juicio global o general, Dios no vuelve a efectuar un juicio general sobre toda la humanidad, sino que efectúa ya un juicio particular o local sobre los lugares o sobre las personas que iban siendo encontradas en condiciones de pecado o en condiciones de rebelión contra Dios. Encontramos en Sodoma y Gomorra un ejemplo de eso. Dios ejecuta su juicio sobre esas ciudades que estaban perdidas en el pecado, en la abominación contra Dios. Los tiempos siguen avanzando hasta que el mismo Dios encuentra que de esta manera la cosa, digamos, no iba a funcionar. Entonces Dios de pronto elige un hombre, elige una persona, un ser humano que tenía un corazón que le agradaba a Dios, para con la familia de ese hombre o con ese hombre y a través de su familia iniciar una nueva dinastía, iniciar una etapa nueva, algo diferente. Ya con toda la humanidad globalmente no se podía, entonces Dios dice, con una familia elegida voy a comenzar una nueva etapa sobre el mundo entero. Y Dios elige a Abraham, lo saca de su tierra, lo saca de sus falsos dioses, lo saca del lugar donde vivía y lo envía al desierto, porque los grandes hombres de Dios son forjados en el desierto. Este hombre es llevado, sacado de su tierra y recibe la promesa de Dios. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Comienza una nueva dispensación en él, una nueva oportunidad de Dios para la humanidad a través de la persona y la familia de Abraham. Esto sigue avanzando y encontramos que de ahí para adelante la familia de Abraham pasa a ser bendición de Dios para todas las familias de la tierra. Pero encontramos que eran una familia que regida bajo los códigos de los patriarcas y este tipo de cosas. Este pueblo sigue creciendo de esta manera. Hasta la tercera generación llega el hijo prometido, llegan los dos nietos, Jacob y Esaú, llegan los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y la historia sucesiva que es el éxodo hacia Egipto a causa del hambre que habitaba en la tierra. José, el reinado, la alimentación y luego la entrada del pueblo israelita en Egipto. Luego de eso, la muerte de Faraón, los 400 años de esclavitud en Egipto. La formación de Dios sobre un pueblo. 400 años de esclavitud son sacados ya a través de otro Aarón, un hombre de Dios elegido para comenzar una nueva etapa, una nueva dispensación. Ya diferente, no como las anteriores, ya a través de formar una nación elegida, una nación escogida. Dios saca al pueblo a través de Moisés con brazo fuerte, con mano extendida, como dice la palabra, y en medio del desierto trata con ellos, teniendo en cuenta de que hasta ese momento eran solamente un grupo de familias, que lo único que sabían hacer era ladrillos y ser esclavos, porque durante 400 años o más habían hecho solamente eso en Egipto. Dios de pronto comienza a formarlos en el desierto para llegar a ser una nación, para formarlos como nación, y les da leyes, y los forma en la parte espiritual, en la parte religiosa, establece las formas de acercarse a Dios. Dios mismo sabía que el hombre
había demostrado hasta ese punto, hasta ese momento, su incapacidad para reconciliarse con Dios, su incapacidad para volver a Dios. El hombre había demostrado estar lejos de Dios y había demostrado también ser incapaz de volver a Dios por sus propios medios o por su propia intención. Y Dios había encontrado que solamente valiéndose de algunos hombres especialmente escogidos o elegidos, podía a través de ellos guiar al resto hacia el conocimiento de Dios. Nos encontramos con los israelitas en el desierto y en el monte Sinaí, recibiendo de parte de Dios las ordenanzas, las leyes, y estableciéndolo Dios como una nación, como un pueblo que estaban en el corazón de Dios. Un pueblo especial, una nación diferente, separada para Dios, consagrada para Dios de entre todos los reinos de la tierra. Una elección que no dependía solamente de la soberanía de Dios, sino que había sido, validada esa elección a causa de que todos los seres humanos y todas las demás naciones habían tenido ya su oportunidad de acercarse a Dios, habían tenido su oportunidad de buscar de Dios y la habían desechado y habían caído en el pecado, en el peor de los pecados, la idolatría, habían caído en las perversiones y le habían dado la espalda a Dios. Y Dios solamente había encontrado en esa línea, en esa familia, corazones y vidas dispuestos a buscarle a Él de todo corazón. Si bien la elección de Dios es soberana, también Dios no se puede volver atrás en cuanto al libre albedrío que le da a cada persona para elegir el camino que tiene que seguir. Todas las naciones de la tierra habían sido probadas y habían sido encontradas incapaces de ser fieles a Dios y de buscarle de todo corazón. Solamente esa nación, bajo la luz de Dios, tenía de ahí para adelante la posibilidad de ser el instrumento de Dios para bendecir al resto. Ser el instrumento de Dios para guiar al resto de las naciones hacia el conocimiento de Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia la persona de Dios. Por eso es que cuando Dios llama al hombre, llama a Abraham, le dice: te bendeciré y serás de bendición a todas las naciones de la tierra. Dios bendecía a un hombre como instrumento, no solamente como para ser bendecido en lo particular, sino para ser un instrumento de Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra. Porque Dios no cambia. El propósito original de Dios seguía vigente. Toda la tierra, todos los seres humanos tenían que recibir el conocimiento de Dios, tenían que recibir el conocimiento de la grandeza, del amor, de la persona de Dios. Y encontramos ahí en el desierto, a través del siervo Moisés, un varón especialmente elegido por Dios, que conocemos su historia, encontramos a un Moisés con un grupo aproximado de 2 millones de personas, en medio del desierto, sin agua, sin comida, con ancianos, con niños, sin vestimentas de repuesto, sin ninguna posibilidad, en medio del desierto, rodeado de enemigos, y sin tener la certeza tampoco, ni la seguridad, hacia dónde ir. Una locura al ojo humano. Lo único que de pronto era real ahí era el mandato que Dios le había dado a este varón. Lleva a esta tierra, a este pueblo, a la tierra que yo te mostraré. No se la había mostrado. A la tierra que yo te mostraré. Un paso de fe del varón de Dios y de ese pueblo que iba detrás de él. En medio del desierto, ese pueblo que feliz había salido de Egipto porque habían sido liberados de la esclavitud, del látigo, del horno de ladrillo y de todo el sufrimiento de la esclavitud de Egipto, de pronto se encontraron, sí, libres en medio del desierto, pero la libertad trae otras cosas. Y traer a Dios al hombre. Establecer el puente, establecer la conexión
entre Dios y el hombre, sabiendo que Dios es puro, que Dios es perfecto, que Dios es santo y que el hombre está en una condición caída, en pecado, a causa de su propia elección hecha en el Edén. Y la elección, por supuesto, que día a día se sigue haciendo por cada uno en particular. El hombre caído no podía ni puede, por sus propios medios, acercarse a Dios. Y Dios, que es santo, no tiene comunión con el pecado. Pero como Dios ama, Dios quiso establecer un puente. Dios quiso tirar un cable, tirar una soga, establecer un medio a través del cual poder tener contacto con esa raza que voluntariamente había cambiado de patrón, había cambiado de dueño, voluntariamente se había sujetado a la potestad de las tinieblas, porque Dios le había dicho: si comieres del fruto del árbol que te he dicho que no comas, morirás. En otras palabras, entrarás bajo la fuerza, entrarás bajo el dominio de la potestad de las tinieblas. El hombre voluntariamente había elegido y por lo tanto por derecho el hombre estaba bajo la potestad de las tinieblas. Y Dios no se vuelve atrás de su palabra. Lo que Dios establece es ley incluso para sí mismo. Dios no va en contra de lo que Él ha establecido. Dios había trazado cómo debían ser las cosas, y así es como estaban funcionando. El hombre había elegido el camino del pecado, el hombre había elegido la potestad de las tinieblas, el hombre había elegido lo contrario a Dios. Dios tuvo que respetar eso. Pero como sabemos que Dios tiene atributos, y muchos, en los cuales no solamente obra la justicia, sabiendo que la justicia demanda castigo al culpable, aplica condena, aplica culpa, sino que entre los atributos de Dios también funciona la misericordia. Y que su justicia no opaca a su misericordia, ni su misericordia opaca a su justicia. Porque Dios es Dios, Dios es perfecto y obra como un ser completo con todos sus atributos. Entonces, la justicia de Dios demandaba sangre. La justicia de Dios demandaba castigo, la justicia de Dios demandaba condenación, pero la misericordia de Dios establecía un puente para que el hombre pudiera elegir nuevamente, para que el hombre pudiera darse cuenta de que había una oportunidad, y aunque fuera costosa y dificultosa, a través de esa oportunidad que Dios le tendría, buscar el medio de acercarse a Él. Dios nunca cerró, digamos, el canal de la comunicación. Dios nunca cerró la oportunidad. Siempre mantuvo abierto para con el hombre un canal, un medio para que el hombre se acercara a Él. Sabemos por lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, que ese canal de comunicación que existía entre Dios y el hombre era limitado, era imperfecto, porque dependía a su vez también de hombres. El sacerdote era un hombre. Y como hombre era imperfecto también, a tal punto que tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, o una ofrenda por sí mismo, para luego estar en condiciones de ofrecer la ofrenda por el pueblo, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Dios conocía eso también. Dios sabía que el hombre era limitado, pero a causa de esto, en la magnificencia de Dios, en su grandeza, Dios de pronto le aplica a este débil hombre, le aplica a este medio establecido por Él, una investidura, una cobertura especial que lo capacitara para cumplir la función que Dios le estaba entregando. Dios, luego vamos a ir viendo los versículos bíblicos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 28, en el 29 también, son muchos versículos que tenemos. Dios le habla a su siervo Moisés de cómo debía ser la iniciación de este hombre elegido para hacer la conexión, o el sacerdote. Dios dice: lo ungirás. Hasta ese momento, la unción o el acto de ungir era una cuestión común.
Los egipcios se ungían, los babilónicos se ungían, todos se ungían, porque ungir en realidad significa perfumar. O sea, ungir es perfumar o bañar con perfume. Sabiendo de que en la antigüedad, a causa de la escasez del agua, a causa de las costumbres que existían, se dependía de ese tipo de productos para que la convivencia fuera llevadera. La unción era una cuestión común, digamos, entre todos los pueblos. Pero por este motivo es que cuando Dios le habla a Moisés de que tenía que ungir a su hermano Aarón para ser el sacerdote, Moisés en alguna medida interpreta de qué se trataba. Pero al mismo tiempo Dios le explica de qué manera lo tenía que hacer. Y no solamente de qué manera, sino que Dios mismo le da una receta, le da una mezcla especial de hierbas y de aceites a través de los cuales formar o crear un aceite especial o un perfume especial que sería el aceite de la santa unción. Que porque a pesar de que era un elemento de características terrenales, tenía un simbolismo, representaba lo que en realidad Dios estaba haciendo espiritualmente sobre la persona de ese hombre en el momento que era ungido. Cuando ese aceite o cuando ese perfume o cuando esa esencia caía sobre la cabeza de este varón, estaba representando la cobertura, estaba representando el descenso del Espíritu Santo de Dios sobre la vida, sobre la persona, sobre la humana debilidad de ese varón, para capacitarlo para la tarea que Dios estaba a punto de entregarle. La unción es la capacitación, la unción es la cobertura, la unción es el revestimiento especial de Dios para poder funcionar, para poder cumplir el fin para el cual hemos sido elegidos. Entonces entran de pronto a tener en cuenta dos palabras, la elección y la unción. Para todo esto hay versículos bíblicos, sino que el tiempo apremia y queremos ir rápido. Hay un apuntito después, lo vamos a estar acercando. Dios envía esta posibilidad de que fuera ungido y le dice a su siervo Moisés, trae a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo a la puerta del tabernáculo. Dios mismo previamente había mandado a construir un lugar especial de adoración. No nos olvidemos que era un pueblo nómada, un pueblo que iba por el desierto, no podían construir un templo. Vivían en carpas. De manera que el santuario que Dios había mandado a construir también era móvil. Era una tienda, era una carpa especial, por cierto, pero una carpa al fin. Que era el lugar donde Dios había decidido que se le adorara y donde Dios quería que el pueblo se encontrara con Él. Usted lo habrá leído, lo habrá estudiado. Hay muchos estudiantes del Instituto Bíblico, estudiantes de la palabra que gustan de estas cosas. Es muy pintoresco, es muy atractivo leer y estudiar esta cuestión del tabernáculo. Es muy bonito, no solamente por el contenido que tiene, sino por el simbolismo que tiene. El lugar elegido por Dios, en el centro del campamento, 12 tribus en total, separadas en 4 grupos. 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al sur, 3 tribus al norte, bien ordenadas, y el tabernáculo al medio, para que todos estuvieran a la misma distancia del lugar de adoración. Dios convoca a su pueblo y le dice, trae al pueblo a la puerta del tabernáculo. Trae a Aarón y trae a sus hijos, porque ahí yo voy a demostrar algo. Son ungidos estos varones, la unción viene sobre Aarón, y a través de él la bendición a sus hijos para que fueran su prolongación, para que fueran la extensión de su ministerio. Allí comienza no solamente el sacerdocio bíblico, sino también la cadena que Dios establece, porque establece en Aarón el sumo sacerdocio. Moisés, el hombre de Dios, el hombre que escuchaba a Dios y transmitía sus palabras. Aarón, el sumo sacerdote, elegido y ungido para ser el medio de conexión entre Dios y el hombre. En ese momento, entre Moisés
y el pueblo, porque Moisés era la voz de Dios. El pueblo mismo había dicho, no queremos que Dios hable con nosotros, que hable contigo y tú tráenos el mensaje. A partir de ese entonces, Aarón es ungido y con la unción viene el revestimiento especial de parte de Dios para cumplir una función específica. ¿Cuál era la función específica? Algo ya lo hemos dicho: llevar todo lo del pueblo hacia Dios y traer todo lo de Dios hacia el pueblo. La adoración, la ministración. Dios estableció de qué manera se debía hacer. Estableció ordenanzas, días especiales, medios especiales, materiales especiales para cada cosa. En el tabernáculo había oro, había madera, había plata, había telas de lino fino, había cortinas de colores brillantes bordados por los mejores artistas del momento. Un lugar especial, consagrado para Dios, pero vacío en definitiva. Hasta que Dios desciende con su gloria en ese lugar, lo llena y de ahí para adelante comienza una etapa nueva, una nueva dispensación. Moisés, el legislador, Moisés, el hombre de Dios, Moisés, el hombre especial elegido para fundar o para formar esta nación, cumplía ya y cerraba una etapa. El pueblo estaba funcionando, tenía sus ordenanzas en la parte espiritual, tenía sus ordenanzas en la parte terrenal, tenía jueces, tenía sacerdotes, estaba funcionando como tal, estaba en condiciones de ser una nación, pero no cualquier nación, una nación especial. Encontramos que es un tema muy amplio y por ahí nos llevaría tal vez mucho tiempo, ¿no? Porque cada cosa tiene un significado. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles del tabernáculo. Todo tiene un simbolismo. El oro representa algo, la madera representa algo, la tela blanca de lino representa algo. Los 4 colores que se usaban dentro del tabernáculo tienen una representación, cada uno de ellos. Cada uno de ellos representa un aspecto especial relacionado con las cosas de Dios. Todo tiene un simbolismo, porque nada se le pasa a Dios por alto. Como hemos leído al principio, Dios no cambia. Dios es el mismo Dios de la eternidad, el mismo Dios del Edén, el mismo Dios del desierto, el mismo Dios de hoy. Dios no cambia. Si bien ha ido estableciendo a través del tiempo distintos medios para acercar al hombre a Él, Dios sigue siendo el mismo. Y las cosas que antes estableció siguen vigentes. Porque Dios no cambia. Dice, ni una jota, ni una tilde pasará de todo lo que Dios ha establecido. También dice el Salmo, cielos y tierra podrán pasar. Se acabará el cielo, se acabará la tierra, como sabemos que verdaderamente va a acontecer. Pero la palabra de Dios permanecerá. Lo que Dios dijo en algún momento va a ser siempre. Porque es palabra de Dios, nunca se va a retractar de lo que ha dicho, nunca va a cambiar lo que ha dicho. Dios sigue siendo el mismo siempre y esa es la garantía que tenemos para creer en Él. Ese es lo que nos otorga seguridad de saber que estamos sirviendo a un Dios que es inmutable, a un Dios que no cambia, a un Dios que es auténtico y que su palabra es real hoy, mañana y siempre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Volvamos a Aarón, el sumo sacerdote. Nos cuenta que este varón, en el libro de Éxodo capítulo 28, son muchos versículos porque hablan desde el versículo 1 y hasta el 40. Entre todos los simbolismos que había dentro del tabernáculo, nos vamos a detener un momento en la persona del hombre. En este hombre especialmente elegido por Dios para esta función. Tal función tenía que por ahí nosotros como creyentes del tiempo de la gracia no la podemos valorar.
Porque de pronto estamos en un tiempo en el cual el Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones. Se ha establecido el nuevo pacto en Cristo y hay muchas cosas que son muy diferentes de lo que eran en aquella época. En aquella época Dios no estaba al alcance del hombre, de todos los hombres. El hombre era pecador, Dios era santo, Dios estaba lejos. Si bien atento, estaba lejos. El hombre estaba perdido, estaba sin Dios, no tenía esperanza, no tenía oportunidad, pero Dios le amaba. De manera que cuando Dios se manifestaba con poder, se manifestaba con gloria, pero no habitaba en los corazones de los hombres. Para el ser humano de aquella época, Dios era allá, era fuera de sí. Era el Dios de gloria, era el Dios de poder, era el Dios al que había que temerle porque la tierra se abría, los tragaba, porque descendía fuego, porque abría el mar. Era el Dios de las potencias de los cielos, era el Dios creador, pero era el Dios al cual había que temer. Dios de juicio. Por ahí nosotros en este tiempo no alcanzamos a vislumbrar, porque de pronto a mucho creo que nos pasa, que nos hemos acostumbrado a la gracia. Por eso dice ahí en 2 Corintios, no tengan en poco la gracia de Dios. Los exhorto para que no toméis en poco la gracia de Dios en este tiempo, porque fue ganada por un alto costo. En la persona de este hombre ungido por Dios, Dios le manda a su siervo Moisés que le hagan para él vestiduras especiales. Tenía que distinguirse, tenía que ser diferente. No podía vestirse como los demás. Tenía que haber un rasgo distintivo en él para que todo el mundo supiera que él era el hombre de Dios. No nos olvidemos, vuelvo al punto, en aquella época Dios no habitaba en los corazones, no había agua. El agua era para el consumo. El agua era para tomar, para cocinar, no para bañarse. Pero el hombre de Dios tenía que bañarse completo antes de recibir las vestiduras blancas. Dentro de lo limitado y lo pecaminoso de la humanidad, tenía que estar limpio para presentarse delante de Dios. Símbolo de un corazón hoy en día humillado, de un corazón arrepentido, de un corazón rendido a Dios, de un corazón que se ha desconectado de las cargas del mundo o de las cosas que se nos pegan en el mundo. La liberación de las cosas que se adhieren por la vida cotidiana, por la vida en el mundo. Aarón debía lavarse, debería bañarse. Había recibido la unción. Por lo tanto, recibía la túnica blanca, la vestimenta especial, distintiva, que demostraba su condición, pureza, santidad y justicia. Usted después puede releer todo esto, como decíamos, en el libro de Éxodo 28, en el 29, también en el libro de Números capítulo 20. Vamos a encontrar mucho acerca de esto. La palabra de Dios es clara con respecto al porqué de estas cosas, ¿no? Pero encontramos que sobre esa túnica blanca, que sabemos de que en el desierto la temperatura es muy grande, ¿no? Se puede llegar hasta 50 grados de temperatura durante el pleno día en algunos momentos. De manera que la vida es terrible, de manera que todo lo contrario, como usted lo habrá visto en los pueblos que habitan en el desierto, no optan por sacarse la ropa para aliviar el calor, sino todo lo contrario, optan por cubrirse de ropas. Al subir la temperatura después de cierto límite, ya es mejor cubrirse que sacarse la ropa, porque entra a funcionar de otra manera el microclima que se genera debajo de las vestiduras. Entonces las túnicas, los mantos, los turbantes son elementos necesarios para poder soportar el fragor del sol, de la temperatura y de la arena y del viento del desierto. Entonces la primera prenda era la túnica. Sobre la túnica había otra prenda que ya no era común. Si no era común la primera, esta que estaba encima era menos común todavía, porque de pronto estaba sobre la primera, cubriéndola, tipo manto, pero no era un manto en sí,
sino que era una especie de poncho, diríamos nosotros, y de un color especial. Era azul. Era azul. Nada que ver con lo común del pueblo, donde todo era gris, donde todo era marrón, donde todo era ocre, colores oscuros por la arena del desierto, por la baja calidad de las telas. De pronto el hombre de Dios en ese momento, con la túnica blanca representando la pureza, la santidad y la justicia de Dios en él, y sobre esa túnica blanca un cobertor, un manto o un éfod, se le llama en la palabra, color azul. El azul representa al cielo, representa lo celestial, representa la conexión entre la pureza que había a través de la obra de Dios en ese hombre, establecía la conexión de ese hombre con Dios, el azul de Dios, el azul del cielo. Dios estaba con el hombre, o Dios estaba en el hombre, el azul estaba sobre él. Entonces sobre esa túnica blanca de pureza y santidad estaba también la cobertura de Dios, estaba la presencia de Dios, estaba el símbolo de que lo celestial acompañaba el ministerio de ese varón dentro de la casa de Dios. Mire la maravilla. Y dice que este manto de azul tenía en el borde del manto tenía unos adornos. Dice que del borde del manto colgaban granaditas bordadas. La granada también representa muchas cosas. ¿Conoce la granada del fruto? ¿Sí? Bueno, la granada, ¿qué representa? La granada representa abundancia, representa frutos, así como usted abre un fruto de la granada y tiene miles, tal vez, o cientos de no sé cómo se llaman los granitos que están adentro. Eso representa la abundancia, representa lo fructífero de la vida y del ministerio de ese varón y de ese pueblo. Porque en sí no era solamente el varón, sino lo que él representaba. Él representaba al pueblo en ese momento. Él era Israel, él era el pueblo delante de Dios. Dios miraba al pueblo a través de él. Granadas eran bordadas en el borde del éfod, pero intercalada con las granadas dice que había campanitas. Unas campanillas que tintineaban en la medida que el hombre de Dios caminaba, en la medida que el hombre de Dios se movía dentro del tabernáculo. Por dos motivos. Uno de ellos, para que el pueblo supiera en qué momento el hombre de Dios estaba frente a Dios. Y para que tuviera la reverencia debida a ese momento. Para que todos supieran que en ese momento se estaban recibiendo las palabras de Dios, que en ese momento se le estaba brindando la adoración a Dios y que de eso iba a depender el futuro, de eso iba a depender la suerte que ellos tendrían como pueblo si Dios recibía esa administración, si Dios aceptaba la administración que se le estaba dando a través del hombre de Dios. El pueblo estaba expectante, estaba atento al resultado que tuviera la administración del hombre de Dios dentro del lugar santo. Entonces, mientras hubiera movimiento, mientras el hombre de Dios estuviera caminando en la adoración, había sonido. Estaban las campanillas sonando. Pero también tenía otra finalidad. Y la finalidad era que la gloria de Dios estaba allí. La gloria de Dios estaba en columna de fuego durante la noche, en columna de nube durante el día. Era Dios habitando. Y usted conocerá lo que pasó siglos más tarde, cuando de pronto aquel varón Usa, cuando el arca era llevada, ¿se acuerda? Y que el arca se caía y lo quiso sostener, ¿qué pasó con él? Cayó muerto en el instante, porque tocó lo que no tenía que tocar. La santidad de Dios estaba allí y la carne no soporta la gloria de Dios. Por eso es que la gente cae de espalda cuando la gloria de Dios viene sobre ellos. Le pasó a Daniel en la antigüedad, le pasó a Juan en el Apocalipsis. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, la carne no soporta y cae. Entonces, el hecho de que hubiera sonido era señal de que el sacerdote todavía estaba vivo. Era señal de que todavía estaba y que el pueblo podía seguir teniendo confianza de que la gloria de Dios no había consumido al hombre. Mire el cuidado que Dios tenía o que Dios tiene aún para con aquellas personas que Él instituye, para con aquellas personas a las cuales Él elige especialmente.
Aparte de esto, vamos a tener que acelerar un poquito. Dice que había otra prenda más. Sobre esa prenda de azul había otro éfod, un poco más chico, pero que ya no era de un solo color. Era bordado, dice, de obra primorosa, en 4 colores. Dice, era bordado de obra primorosa en 4 colores. Los 4 colores que de pronto tienen un significado muy grande en la Biblia. Si usted quiere lo decimos, si no lo dejamos. ¿Alguien quiere que lo digamos? Nada acontece por casualidad. Dios tiene todo bajo control. Dios nos mira a través de estas cosas. Todo tiene un sentido. Hay una unidad perfecta. Cuando usted entra en el conocimiento de las Escrituras y entra a hilvanar cosas, se da cuenta de que es toda una estructura tan compacta, tan maravillosa, que no tiene grietas, que no tiene forma de que hubiera un error en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Palabra de Dios. Porque todo tiene que ver con todo. Es maravilloso. Por eso la invitación al pueblo, que no deje la Escritura, que no tenga en poco la revelación de Dios, sino que cada día se preocupe por conocer el propósito y la voluntad de Dios en la revelación de Dios. En aquella época el hombre tenía que estar atento a lo que el sacerdote pudiera traer de parte de Dios, pero en esta época tenemos la palabra revelada de parte de Dios. Y por ahí tenemos en poco la gracia de Dios por el hecho de estar tan fácil y tan simple. Dice que este éfod que cubría al hombre de Dios estaba bordado en los 4 colores que son el azul, el púrpura y el escarlata, aparte del blanco. Y cada uno de ellos tiene un significado. ¿Por qué? El azul, dijimos, representa lo celestial. El blanco representa la pureza, la santidad y la justicia. Después vienen 2 colores más. El púrpura. El púrpura es una especie de violeta, un color violáceo, digamos. Que en definitiva es una mezcla, porque no es un color primario, no es un color puro, sino que es una mezcla de 2 colores. ¿No es cierto? Los que conocen de esto, ¿ah? Es una mezcla del rojo y el azul. ¿No es cierto? El rojo y el azul forman el púrpura. Y si dijimos que el azul es lo celestial, veamos entonces qué es el rojo para que de entre los dos saquemos el significado del púrpura. El otro color era el rojo. En la Biblia se llama el escarlata. Color de reyes. Reinado. En la Escritura, en la palabra de Dios, encontramos que cada vez que este color se ve reflejado o se ve representado en algo, representa reinado, representa al rey, pero no a cualquier rey, al rey de Israel. El rey de Israel está representado con el color rojo, está representado con este color en particular. Rey de Israel representa rojo, rey sobre el pueblo de Dios. Hombre santo, purificado por Dios, blanco. La cobertura de Dios, el azul, reinando, o sea, cumpliendo, fungiendo como rey sobre el pueblo, el rojo. Pero a causa de que Dios, azul, está sobre el rey de Israel, el pueblo especial, el pueblo auténtico, ese rey de esa nación, digamos, o ese hombre de esa nación, con la cobertura de Dios, pasa también a tener el púrpura. El púrpura significa rey de reyes. Porque el púrpura era conocido en las demás naciones, era el color típico de los reyes de las otras naciones. El púrpura abundaba en Egipto, entre los filisteos, entre las otras naciones, era el color de los otros reyes, de los otros lugares. Pero también fue incluido aquí porque en el propósito de Dios estaba de que no solamente esta nación fuera para Dios, sino que esta nación sí fuera el instrumento de Dios, pero fuera el instrumento de Dios para bendecir al resto de las naciones. En el propósito de Dios estaba la bendición de todas las naciones de la tierra. Por eso estaba el púrpura que significa o representa Rey de Reyes. O sea, reinando sobre todas las naciones de la tierra. Rey de Israel rojo con la cobertura azul de la presencia de Dios. Rey sobre todas las naciones de la tierra. Mire la maravilla de Dios en cada una de las partes, en cada una de las piezas de la vestimenta. No había casualidad en esto. Había propósito, había un diseño trazado por Dios y que le fue entregado por Dios mismo a Moisés
allí en los 40 días y noches que estuvo en el medio de la voz tronante, el terremoto y el fuego de Dios en el monte Sinaí. Alabado sea Dios. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos cansaditos? ¿No? ¿Estamos cansaditos? ¿No? ¿Estamos? Los que han venido de viaje, ¿están bien? ¿Sí? ¿Tranquilos todos? ¿Sí? Gloria a Dios. Es un seminario. ¿Ah? Es un seminario. Así que podemos seguir. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Cuando enseñamos por ahí cómo predicar, cómo enseñar, dice que una de las condiciones que tiene que estar atento el predicador es las reacciones del público. ¿Ah? Por más que uno tenga mucho para decir, si ve que no está dispuesto el oído, más vale cortar, ¿no es cierto? O resumir. Y vamos, ¿qué tendremos que hacer esta noche? ¿Tendremos que ir resumiendo? ¿Ah? Bueno, gloria a Dios. Estamos ahí en el éfod, ¿no es cierto? Representa la cobertura especial de Dios, lo que representaba ese hombre. Pero dice también la palabra que sobre la cabeza de ese hombre había una cobertura especial. Había una tiara que se llama, una corona, pero eso era era un turbante, era de tela, que también era la misma tela que la vestimenta interior. Era blanca, representando la pureza, la santidad que estaba sobre su cabeza, lo que él representaba. Pero lo que magnifica esto es que sobre esa corona, sobre esa tiara, sobre ese turbante, había una especie de vincha, dice. Es como una vincha, como algo que cruzaba aquí al frente, que era de oro puro. Una vincha de oro puro. Y en esa vincha estaba escrito una frase que decía: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. O sea, era la representación del hombre acercándose a Dios y al mismo tiempo al hombre recibiendo la gloria de Dios para transmitírsela al pueblo. Era el hombre, era el medio, era el instrumento, era el canal, era la obra de Dios en la tierra para comunicarse con el hombre. ¿Se lo va imaginando? Hubiera sido lindo poder traer una, pero bueno, para la próxima. Pero no se termina todavía. Porque dice que sobre el pectoral, sobre el éfod había un pectoral. Un pectoral, una pieza que era de cuero que cubría su pecho. Y dice que esa pieza de cuero que cubría su pecho tenía engarzados, digamos, o pegados o cosidos ahí dentro de esa pieza de cuero 12 piedras. Pero cada una de esas piedras eran piedras preciosas. Eran piedras, eran diamantes, eran zafiro, eran esmeralda, eran piedras preciosas que estaban sobre el pecho del sumo sacerdote. 12 piedras. Y cada una de esas piedras representaba a cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Sus nombres estaban inscriptos en las piedras. Tal vez esto les recuerde a usted aquello que dice el libro de Apocalipsis, que cuando cada uno de nosotros entre y llegue a la presencia de Dios, Dios le entregará una piedrita con su nombre escrito. ¿Qué representa esto? Que su nombre es conocido por Dios. Y no está escrito en cualquier parte. Está escrito sobre el corazón de Dios. Porque en ese momento eso es lo que representaba. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué representa esto? Que el pueblo de Dios está sobre el corazón de Dios. Cada uno por sus nombres. Porque cada día cuando el hombre entraba a ministrar delante de la presencia de Dios, iba con el representativo del pueblo. Todo el pueblo estaba delante de Dios en su persona. Y todo el pueblo representado en él eran piedras preciosas ante los ojos de Dios. Cada hijo, cada persona, cada ser humano redimido, cada ser humano que busca acercarse a Dios es una piedra preciosa que es llevado delante de la persona del Señor. Pero nos cuenta también de que sobre sus hombros había unos compartimentos también, donde había 2 piedras preciosas también. Y que cada una de esas piedras tenían 6 nombres. Y 6 nombres la otra, de las tribus de Israel. Las del pectoral estaban sobre el corazón.
pero otras están sobre los hombros. Señal de que este varón también llevaba sobre sí la carga. Llevaba sobre sí la carga del pueblo. E iba delante de Dios, no solamente con el amor al pueblo, cada uno por su nombre, sino que iba también con la carga de todo un pueblo ante la presencia de Dios. Por eso es que podía llegar a morir. Por eso las campanillas. No era solamente por sí mismo, sino que estaba representando a todo el pueblo en ese lugar. Cuando estaba ante la santidad de Dios, llevaba sobre sus hombros toda la carga espiritual de ese pueblo. Estaba representado el pueblo delante de Dios a través de él. Mire la maravilla de Dios en esto, ¿no? Y la significancia que tienen cada una de estas cosas ante la persona del Señor. Y hay un último detalle. Dice que detrás del pectoral, en un compartimento secreto que tenía el pectoral, había otras cosas más que no se podían ver a simple vista y que solamente él, como hombre de Dios, las conocía. La Biblia no dice específicamente qué eran, o sea, cuál era la forma o cuál era el material de que estaban hechos. La Biblia simplemente dice el nombre que tenían estas cosas especiales, que eran dos, que tenía detrás del pectoral. La Biblia le llama el Urim y el Tumim, que algunos comentaristas o estudiosos creen de que pueden haber sido dos piedras preciosas también, y que tenían otra función. Cuando el pueblo de pronto se acercaba al hombre de Dios para conocer la voluntad de Dios con respecto a cuestiones difíciles de resolver, cuestiones que no podían resolver los jefes tribales, cuestiones que no podían resolver los jueces instituidos, cuando ya se salía eran cuestiones nacionales o cuestiones muy importantes que tenían que ser resueltas, se acudía al sacerdote, se acudía al hombre de Dios, y el hombre de Dios, a través de esos elementos, podía conocer la voluntad perfecta de Dios con respecto a ciertas cosas. Tener un sí o un no de Dios con respecto a decisiones importantes. Mire la obra de Dios, cómo Dios dota de manera especial y capacita de manera especial a la persona que Él elige. Dios piensa en todos los detalles. Nada se le pasa por alto a Dios. Todo está bajo control. Nada se escapa al ojo, al control, al amor y a la misericordia de Dios. Cuando Dios establece algo, no hay limitaciones, no hay errores. Dios es Dios, Dios es completo, Dios es perfecto. Y ese hombre, para el pueblo, representaba a Dios. Y ante Dios representaba al pueblo. La Biblia lo llama el sumo sacerdote, el primero de los cuales fue Aarón, el hermano de Moisés, ungido, elegido y ungido especialmente para eso, con el aceite santo de la unción, aceite que era exclusivo para esa ocasión o para ese uso, con una receta especialmente dada de parte de Dios. Ahí el Salmo 133, cuando habla de la armonía que existe entre la iglesia, entre los hijos de Dios, habla de Aarón. Dice que la bendición de Dios, dice que es como el buen óleo que desciende por la cabeza de Aarón y que baja hasta el borde de las vestiduras. Y eso en la iglesia por ahí lo entendemos como la bendición de Dios cuando viene bajando primero por la cabeza y va llegando hasta el último hermanito de la iglesia. Porque dice que cuando Aarón fue ungido, a diferencia de lo que hoy por ahí, a causa de lo lógico, de la práctica, que es representativo más que nada la unción, cuando él fue ungido, dice que se derramó aceite sobre su cabeza. O sea, en una palabra, se lo bañó del aceite santo de la unción. Por eso es que el aceite corría por sus barbas, corría por su vestidura, y era tan abundante que llegó hasta el borde.
fue cubierto por el aceite santo de la unción, fue cubierto por la gloria de Dios, fue cubierto o revestido por lo que representa ese aceite, que es el revestimiento completo, total del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de un hombre de Dios. Como dijimos hace un ratito, la gloria de Dios, la pureza, la magnificencia de Dios, podía llegar a ser demasiado para un hombre terrenal, para un hombre carnal. Por lo tanto, Dios también tomaba sus recaudos y le dijo a su siervo: tráelo a Aarón y trae sus hijos. Mire el cuidado de Dios, la proyección que Dios hace sobre todas las cosas. ¿Qué sería de ese pueblo? ¿Se acuerda los estudiosos de la palabra del primer rey de Israel, Saúl? Cuando después de caer en el error, Dios lo desecha, y con el tiempo Dios había ungido también a David, pero que David no pudo ser rey, por más que tuviera, hasta que no se completara la obra en el ungido instituido por Dios en ese momento. Porque Dios mismo respeta, Dios mismo sostiene lo que Él ha hecho. La unción no es algo que se pueda cambiar, la unción no es algo que se pueda degradar, que se pueda echar a perder, o que pueda Dios cambiar de opinión o retirarla. Dios no retira la unción. Por eso es que aún caído Saúl, David pudo decir: no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Y a causa de esa actitud que tuvo David, fue la bendición que él pudo cosechar cuando le llegó su tiempo, cuando llegó su momento, porque había entendido un principio de fe, había entendido un principio espiritual, que no sabemos, tal vez sí, alguien se lo explicó. Pero lo que sí sabemos, que como David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, entendía principios de fe tan importantes como este. La unción no es una cosa que se pueda comprar, la unción no es una cosa que se puede elegir, la unción no es una cosa que se pueda perder. La unción viene de parte de Dios, Dios la establece y es para siempre, porque yo, Jehová, no cambio, dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Sabe que Aarón tenía 4 hijos varones y fueron traídos a la puerta del tabernáculo. Dios se hizo presente, habló con su siervo Moisés, fue ungido a Aarón, y también fueron especialmente bendecidos sus hijos para que participaran bajo la cobertura espiritual de Aarón en la función del sumo sacerdocio dentro del tabernáculo, por turnos. ¿Por qué? Porque el pueblo eran más de 2 millones de personas. Nunca se descansaba en el tabernáculo. No había tiempo de descanso, no se apagaban las luces nunca, nunca se cerraban las puertas, los sacrificios eran permanentes, la oración, el incienso era permanente, la administración era permanente. En ese lugar un solo hombre no bastaba para todo. Dios pensó en todos los detalles, ¿no? Entonces los hijos de Aarón recibían a través de su padre la cobertura espiritual para ministrar en nombre de su padre, en la función de sumo sacerdote. O sea, cumplían la función del Padre, pero bajo la cobertura del Padre, no independientemente, por turnos, a causa de la grandeza, a causa de la tamaña tarea que representaba realizar la administración dentro de ese pueblo. Ya que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, las ofrendas de paz, de día, de noche, que el sacrificio, que la fiesta solemne, era permanente y era abundante la tarea. Dice la palabra de Dios que en una oportunidad 2 de los hijos de Aarón, o bien no interpretaron bien, o bien entraron a jugar sentimientos negativos en ello, y dice que entraron fuera de tiempo
y ofrecieron fuego extraño ante la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? El fuego extraño, ¿qué es? El sacerdote que entraba a ministrar debía tener en su mano el incensario, hecho especialmente. Pero ese incensario tenía, por supuesto, el incienso, que es una hierba aromática. Pero para que el incienso pudiera levantar el perfume, el humito, que fuera el perfume, tenían que tomar brasas del altar que estaba afuera. El altar donde se quemaban las víctimas, el altar donde se ofrecían los holocaustos. De ahí había que tomar las brasas, colocarlas en el incensario. Entonces con el incienso santo que estaba colocado, eso levantaba el humo que representaba la adoración, representaba la oración, la alabanza del pueblo. Dios había establecido la manera que esto tenía que ser. Pero como había sacerdotes y hombres que estaban establecidos en distintas funciones, dice que estos muchachos, estos hijos de Aarón, en determinado momento, nadie sabe por qué motivo, entraron al santuario, pero ofrecieron fuego extraño. No conforme a lo que había sido establecido por Dios. Establecieron fuego extraño, dice, ofrecieron fuego extraño. Probablemente ellos le prendieron una brasita al incienso, o lo hicieron fuera de tiempo, o sin la cobertura de su padre, o fuera de los tiempos establecidos para la administración. La Biblia no lo aclara bien. Lo único que dice es que ofrecieron fuego extraño. Y dice que en el momento, estos jóvenes se llaman Nadab y Abiú, en el momento que ellos hicieron esto, dice que salió fuego de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba representada en el arca del pacto que estaba detrás de la cortina, que detrás del velo que tenía como 10 centímetros de ancho, dice la Biblia. Y ahí estaba la gloria de Dios. Dice que en el momento que ellos ofrecieron fuego extraño, salió fuego de Dios y los consumió. ¿Se da cuenta el porqué de las campanillas en el borde de la vestidura de Aarón? Esas cosas estaban. La santidad de Dios es santidad. Dios no se vuelve atrás. No se puede torcer sus mandamientos y salir ileso. No se puede cambiar sus ordenanzas y quedar inocente. Dios es Dios, no se vuelve atrás. Dios es justo y su justicia demanda castigo, demanda una condena. Dios no se puede volver atrás. Sobre todo en tiempos de ley como aquellos donde no era la gracia la que funcionaba, sino la ley establecida por Dios, las ordenanzas establecidas por Dios. Y Dios tenía que obrar aún dentro de su pueblo con brazo fuerte, porque era un pueblo obstinado, porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo que no estaba acostumbrado a sujetarse. Entonces Dios tenía que obrar con ellos con brazo fuerte. Y como dice la palabra de Dios, es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. Y si el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, dice, ¿en dónde terminará el impío y el pecador? Dios trata con su pueblo, pero su pueblo no es consentido. Su pueblo no debe ser consentido. Su pueblo debe ser fiel, porque su pueblo debe ser ejemplo. Su pueblo es la muestra, es la nación santa, apartada del mal, es el testimonio de Dios en la tierra. No son los consentidos que hacen lo que quieren y como tienen a Dios de su lado, por eso se mueven y hacen lo que quieren. Sino que son el ejemplo, son la demostración, son la gloria de Dios, porque han sido fogueados y formados a la forma que Dios quiere. Y Dios lo demostró en estos varones, hijos del hombre de Dios, donde hicieron las cosas mal y fuego salió delante de ellos. Pero así también Dios no se volvió atrás, porque no le quitó en ningún momento nada de lo que él había dicho. Había dos hijos más, Eleazar e Itamar. Y dice que estos dos varones, hijos de Aarón, continuaron con la obra conforme a lo que Dios había establecido, y todo el pueblo de Dios tuvo temor. Porque si a varones santos que habían sido especialmente consagrados para esa función pudo llegar a suceder una cosa como esta, el pueblo entró en un temor reverente, entró en expectación, entró en temor de Dios de allí para adelante. Dios ejecutó una obra sobre ellos para que ellos entendieran. Mire lo que es Dios. Dios es amor, pero también es
fuego consumidor. Dios no va a tolerar el pecado. Lo mismo sucede en estos tiempos de gracia. La gracia de Dios está, e incluso dice la palabra, al que más se le ha dado, más se le demandará. Hoy en día tenemos la gracia de Dios. Hoy en día es el mejor tiempo de la historia para ser salvo. Hoy es el mejor tiempo de la historia para acercarse a Dios. Está establecido el puente. Cristo, el sumo sacerdote, representándose aquí en la tierra, su gracia descendiendo. Pero, pare. Pero al mismo tiempo, al que más se le ha dado, más se le demandará. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no se vuelve atrás, que Dios no cambia. Y dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Dice la palabra de Dios, he aquí tiempo aceptable, he aquí día de salvación. Este es el mejor tiempo para salvarse. Están los medios, está el instrumento, está lo establecido por Dios, pero también el deber es mayor. Por eso dice 2 Corintios capítulo 6, no tengan en poco la gracia de Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco perdonará a los que hemos sido injertados si caemos en el error de aquellos. A través del sumo sacerdocio o a través del sacerdocio representado en Aarón, el Señor estaba mirando lo que Él estaba a punto de hacer con la humanidad. Cada una de las vestimentas, cada uno de los elementos dentro del lugar santo, dentro de la misma vestimenta del hombre de Dios, representaban algún aspecto de la persona de Cristo. Representaban algún aspecto del mediador, del que vendría. Aquí como dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cristo representa la campanilla, Cristo representa el color rojo, el color púrpura, el color azul, el color blanco. Cristo es el oro, Cristo es la pieza, Cristo es cada uno de los instrumentos. A Él apuntan. Pero también dice la palabra de Dios que somos reflejos de su gloria. Así como la luna refleja la luz del sol, porque no tiene luz propia, así el creyente refleja la luz de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes en potencia, porque todavía no está la función. Si bien estamos en el mundo como administradores de la gracia de Dios, estamos en el mundo como ministros, como embajadores, sabemos que la función de rey y sacerdote será posterior cuando Cristo físicamente esté reinando en la tierra, y nosotros reinaremos con Él y funcionaremos como rey, como sacerdotes en la tierra. Pero sabemos que la función ha sido otorgada, el derecho ha sido adquirido sobre cada creyente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios. No sé si tenemos tiempo todavía. Coordinador. Gloria a Dios. Quería, por un breve momento, no sé si se me permite, tenemos mucho material acerca de esto. Simplemente vuelvo atrás un ratito sobre uno de los puntos. Cuando decíamos que las piedras tienen el nombre atrás, y donde cada hijo de Dios es conocido por su nombre delante de la presencia del Padre. Usted recordará la parábola del rico y Lázaro, donde dice que ambos tuvieron un trato especial de parte de Dios. El rico fue rico, disfrutó de la vida, y Lázaro estaba tirado a la puerta en sus llagas, en su hambre, en su miseria. Pero llegándole la muerte a uno y a otro, ambos fueron a su destino. Lázaro al seno de Abraham y el rico a tormentos. Pero no vamos a hablar de ese tema, simplemente de un detalle, de un aspecto. ¿Alguien conoce el nombre del rico? Simplemente se habla de él como el rico. Sin embargo, de Lázaro se lo conoce por su nombre. Esa es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia. En él su nombre era conocido en el reino de los cielos, su nombre era conocido en la presencia de Dios, era redimido, era un hijo de Dios, era un hombre de Dios, por más que aquí en la tierra estaba allí, no tuvo oportunidades en la tierra, no tuvo las oportunidades que el otro tuvo, su nombre era conocido en el reino de los cielos. El otro tenía honra, tenía dinero, tenía comodidad, tenía favores en este mundo, pero no se lo conocía en el cielo. Solamente se habla de él por un calificativo,
el rico. Qué triste, ¿no? Qué triste que teniendo la oportunidad, perderla. ¿Cuántas personas perderán la oportunidad de Dios en este tiempo? Teniendo todos los medios de parte de Dios, teniendo el camino trazado para llegar a Dios, a Cristo, el mediador del nuevo pacto, como dice el libro de Hebreos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Cómaselo entero el libro de Hebreos y va a entender esto. Pero al mismo tiempo, Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. El mismo Cristo, el que estableció la conexión entre el hombre, reflejándose, como dice la palabra, que Dios da el nivel, Dios da la medida de la fe en cada ser humano, y que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, del que Dios elige. Como dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Habrá acaso injusticia en Dios? Si Dios, dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos capítulo 9. Dios elige especialmente, selecciona y unge. Y así como Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, los 4 hijos de Aarón, tenían la función del sacerdocio, pero funcionaban bajo la cobertura de Aarón. He aquí, dice la palabra, yo Jehová no cambio. La estructura de Dios sigue siendo la misma, porque aún en el cielo se respeta esa estructura. ¿Se acuerdan del libro de Judas? De San Judas, cuando dice que el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y que el arcángel Miguel dice no quiso proferir juicio de maldición, no se animó a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Y esto a causa de qué fue? Y lo sabemos, lo hemos oído tal vez 1.000.000 de veces. Satanás era un ser caído, pero antes de estar caído, él había sido el querubín de gloria. Él era el reflejo de la gloria de Dios, el segundo en el cielo. Después de Dios, no había otro superior a él. Porque Dios le había otorgado todo el poder y la gloria, a tal punto que él caminaba y generaba música, caminaba sobre la creación y los montes se derretían. Caminaba sobre las estrellas, saltaba de una estrella a la otra. Por eso dice las piedras de fuego, cuando andaba sobre las piedras de fuego. Solo Dios era superior a él. Una vez caído, Miguel, como general del ejército de Dios, viene a la tierra a cumplir una misión que era de que el cuerpo del hombre de Dios que había muerto no fuera usado como un instrumento de idolatría. Que el cuerpo del hombre de Dios no fuera usado por la fuerza de la tiniebla para generar un culto alrededor de él, o vaya a saber qué motivo. Entonces Dios envía al ministro Miguel, al arcángel Miguel, para cumplir esa función, el superior en el cielo, el general de los ejércitos de Dios. Pero aún el general de los ejércitos de Dios dice, no quiso proferir juicio de maldición contra Luzbel, contra Lucifer, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, accedió a una palabra de autoridad que estaba por encima de él, porque sabía que Luzbel había sido creado superior a él mientras estaban en el cielo. Era superior en gloria, superior en potencia, superior en jerarquía, superior en autoridad. Y aunque estaba caído, eso seguía funcionando y sigue funcionando, porque es una cuestión de derecho. Lo que Dios otorga no lo quita. El ser creado tiene dificultades para acceder, por supuesto, cuando cae, pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces Miguel tuvo que invocar a Dios para proferir juicio de maldición contra Satanás, y tomó la victoria. Si aún en el cielo, si aún en los seres celestiales que son mayores a nosotros en fuerza, en potencia, en inteligencia, en sabiduría, se respeta el rango, se respeta la jerarquía, se respeta los niveles de autoridad, mire si el hombre débil, creación, débil, gusano, como dice la palabra de Dios, pequeñas hormiguitas, vamos a estar fuera de algo instituido por Dios. Y es un punto muy importante para tener en cuenta. ¿Sabe que un incircunciso, digamos, como fue el centurión romano, que se presentó un día delante de Cristo con un planteo,
un hombre que tenía sangre en sus manos, un hombre que era un extraño, un ajeno, un gentil, que tal vez habrá participado en la muerte de algunos discípulos también, vaya a saber, porque era un centurión, un jefe de 100 del ejército romano. Se presenta delante de Cristo, delante del Señor, no como soldado, no con su chapa, con su autoridad, sino se presenta como hombre y le pide una gracia. Le dice: Señor, ¿podría sanar a mi siervo que está gravemente enfermo? El Señor ve el corazón de este hombre, que realmente tenía fe como para recibir la gracia, y le dice: sí, vamos, así lo oro, así lo bendigo.